Chicos, tengan ustedes muy buenos días. Les habla el profesor Francisco del Castillo y nuevamente estamos con las sesiones de aprendizaje virtual. Esta vez vamos a trabajar con la poesía italiana y con un escritor muy importante llamado Francesco de Petrarca. Y es que Francesco de Petrarca está ubicado dentro del Renacimiento. Efectivamente, todos los poetas renacentistas se caracterizaron por su hondo lirismo y su libertad para expresar sus sentimientos amorosos, sus angustias, soledades, tristezas y penas. Claro. Entonces, los renacentistas buscaban flexibilidad y la elegancia en la lengua poética. Y Francesco de Petrarca no escapaba de esas características. Pues bien, tengo para ustedes un pequeño video que nos va a ayudar a comprender un poquito más sobre Petrarca. Vamos entonces inmediatamente a ver este video. Hoy hablaremos sobre el poeta que influyó poderosísimamente en la poesía europea, Francesco Petrarca. Petrarca es considerado padre del humanismo, pensamiento que revaloraba la Grecia clásica y exaltaba al ser humano. Es el más lírico de los poetas y para muchos es el más grande sonetista de las letras universales. Es además un autor de inmensa influencia occidental, pues bajo el término petrarquismo influyó en Garcilaso de la Vega, Quevedo, William Shakespeare y Edmund Spenser. Se dice que al regresar de Aviñón, el poeta y clérigo consagrado, en 1323 ve por primera vez a su amada, a la que llama Laura de Noves, quien probablemente estaba casada. En 1341 tuvo en Roma su coronación como poeta laureado. Estuvo unido por una profunda amistad con Giovanni Boccaccio. Sus obras más conocidas son Cancionero, la cual se compone principalmente de sonetos; África, un poema épico escrito en latín sobre el conquistador romano clásico Escipión el Africano; y Los Triunfos, que tienen como protagonista al mismo autor y están dedicados a exaltar la elevación del alma humana hacia Dios; Secreto, de carácter íntimo y autobiográfico, en donde Petrarca dialoga con San Agustín e incluso confiesa su envidia por Dante Alighieri. Cancionero es su obra más valorada. Tradicionalmente está dividida en dos partes, aunque esta división no está hecha por el propio Petrarca. Se compone de 366 fragmentos, principalmente sonetos. El tema eje es el amor profundo por Laura, que refleja el carácter del poeta y su pasión amorosa en un italiano extremadamente melodioso y refinado. El poema comienza con un prólogo en sonetos donde el poeta da detalles sobre su historia de amor y describe el aspecto físico de Laura, especialmente sus ojos. Después la glorifica poniéndola como un ángel celestial. Esta primera parte termina cuando se intuye la muerte de su amada. En la segunda parte, el yo poético lamenta esta muerte y crea composiciones en un tono espiritual, prometiendo amarla ya estando en el cielo, pues el poeta se siente viejo. Con su poesía surge el estilo llamado petrarquismo, cuyas características principales son: es unitaria, pues un tema sirve de eje en todos los fragmentos. El hilo argumental del cancionero es la vivencia amorosa que se narra en primera persona. Está dedicado a una sola dama. Además, el cancionero tiene una secuencia narrativa. A propósito de Petrarca, recordemos que un soneto es un poema de 14 versos en decasílabos con rima consonante. Está conformado por 2 cuartetos y 2 tercetos. Este soneto es de la segunda parte del cancionero, expresa la nostalgia del autor, el recuerdo del amor no correspondido y su deseo de morir para estar con su amada. Gracias por ver este video. Muy bien, chicos, de esa manera hemos visto este interesante video sobre la vida y la obra de este gran escritor Francesco de Petrarca. Pues bien, Petrarca se ubica en la Edad Moderna y precisamente en la Edad Moderna es que vamos a tener al Renacimiento, que va a ser
la corriente cultural que se gestó en Italia, que nació en Italia, ¿ya? A fines de la Edad Media. Y desde allí se extendió a toda Europa. Pues veamos qué es lo que nos dice o qué es lo que buscaba el Renacimiento. Pues bueno, la palabra renacimiento se refiere a la resurrección de la cultura griega y romana de la antigüedad. Renacer, o sea, significa que es volver a nacer los conocimientos, la sabiduría, los mitos, leyenda, filosofía, arte, literatura del pueblo griego y romano, que hicieron una cultura portentosísima, que fue el nexo, que fue la base, que fue el paradigma a seguir de todas las demás culturas. Entonces, este profundo cambio en la mentalidad de las personas, que abarcó todos los aspectos de la vida, debió esperar el desarrollo de acontecimientos tales como la llegada de las costas de América, de las primeras naves europeas, el crecimiento de las ciudades, la consolidación de las lenguas nacionales, el afianzamiento de la burguesía, el desenvolvimiento de la economía adinerada, como también la fundación de las universidades. Por supuesto, esto, ¿no? Esto viene ¿no? Con el descubrimiento de la imprenta y, por supuesto, la difusión de la cultura. Y, por supuesto, no podemos dejar de mencionar al humanismo, que va de la mano con el pensamiento del hombre de la edad moderna. Y sobre todo con el renacimiento. El humanismo es una corriente de pensamiento que se desarrolla entre los siglos XIV y siglo XVI. ¿Qué buscaba este humanismo? Como su nombre lo dice, humanismo viene de poner énfasis, mirar al hombre como tal, como ser humano acá en la tierra. Por eso que el humanismo fue antropocentrista. Quiere decir que el hombre fue el centro de todo quehacer humano, el centro de la humanidad. Y por supuesto que tiene las mismas características o casi las mismas características del clasicismo antiguo. Ahí tenemos el uso de la razón. Sus ideas se difunden gracias a la invención de la imprenta, como les había manifestado hace un momento, en el año de 1454, que va a dar la apertura y la difusión del conocimiento, de los libros sobre todo, de las impresiones, ¿no? Entonces, junto con el humanismo, también nace el Renacimiento, que va a ser ese movimiento artístico que expresa el cambio de la mentalidad del hombre de la Edad Media. Deja de lado el querer salvar su alma y empieza a ver sus problemas y sus opciones en la vida misma. Este renacimiento nace en Italia a partir del siglo XIV en Florencia. Desde ahí se empiezan a tener noticias de renacimiento, ¿no? Entonces, también, al igual que el humanismo, tiene gran centralidad de la figura humana. Esa es la perspectiva. ¿Está bien? Ahora, este renacimiento va a ser una forma nueva de mirar el mundo. Entonces, Dios
ya no era el centro de todo, el centro de atención, ¿no? En la cual los libros, los textos y todo el quehacer humano se centraba en ello. Acá ya no. El centro de toda atención era el hombre. Y por supuesto ahí podemos mencionar a Copérnico. Él empieza a afirmar que la Tierra gira alrededor del Sol, en contra de la teoría de Ptolomeo, ¿no? Y Galileo, por supuesto, respalda esta posición, esta teoría, y por ello es condenado por herejía. Entonces, ¿no? Este cambio de pensar, ese cambio de ver la vida en la que se da más énfasis a las ciencias naturales sobre todo, se va a llamar humanismo. Humanismo. Gracias al humanismo se avanzó mucho en el campo del arte y la ciencia. Y por supuesto, tenemos ahí al Renacimiento que va de la mano con el humanismo, ¿no? ¿Y por qué el Renacimiento va de la mano con el humanismo? Porque ambos tienen su atención en el género humano aquí en la Tierra y sus obras y acciones que los haga acá. Entonces, eso es con respecto a la forma de pensar y de ver el mundo. ¿Pero qué es el Renacimiento? El Renacimiento es un periodo, un movimiento literario, ¿ya?, que surge en Italia en el siglo XIV, ya les había mencionado, y que se extiende por toda Europa durante el siglo XVI. Entonces, es el paso de la Edad Media hacia la modernidad o hacia la Edad Moderna, ¿no? Es ahí que vamos a ver que la visión teocéntrica en la que Dios lo era todo, se deja de lado y vamos a una visión antropocéntrica, donde el hombre va a ser el centro de todo quehacer humano. Entonces, las características del renacimiento, que es volver a nacer o volver a dar énfasis al pensamiento griego y romano de la antigüedad, van a tener las siguientes características. En primer lugar, culto a la antigüedad clásica. El mundo clásico descansaba sobre la concepción antropocéntrica y materialista de la vida. Entonces se deja la actitud teocéntrica medieval y vamos a centrar al hombre en la atención del mundo. Entonces, se muestra gran interés por lo que el hombre había realizado, podía realizar en la tierra. Muy bien, la inteligencia va a ser valorada. Entonces, la inteligencia era una potencia a descubrir y conocer por sí misma. Se valoró nuevamente la naturaleza y, por supuesto, nos decía que la belleza tenía que estar basada en la armonía, en el equilibrio, igual que en el clasicismo antiguo. Entonces, forma y fondo debían estar equilibrados. Ahora, se separó lo natural de lo sobrenatural. Y por supuesto, el amor al saber era cultivado, ya que el hombre es el centro de sus preocupaciones y por supuesto su sabiduría es su saber, ¿no? La naturalidad y el predominio de la razón sobre la fe. Esas eran las características del Renacimiento
movimiento literario que va a tener su nacimiento en el siglo XIV. Pues entonces, como para hacer una retroalimentación, diremos que el Renacimiento es un movimiento cultural, literario por supuesto, que surgió en Europa en el siglo XIV y que se muestra como característica esencial su admiración por la cultura griega y romana de la antigüedad. Entonces, estos renacentistas consideran estas culturas clásicas como la realización suprema de un ideal de perfección, pues se trataba de un renacer, de un volver a dar vida a los ideales que habían inspirado a aquellos pueblos y a su grandiosidad. Muy bien, entonces eso era pues el renacimiento. Ahora, trabajemos inmediatamente con los representantes del renacimiento. Por supuesto, tenemos a Nicolás Maquiavélico, que van a ser los representantes del humanismo también, ¿no? Nicolás Maquiavelo, que va a ser un pensador italiano. Tenemos a Tomás Moro, también pensador y político inglés. Erasmo de Rotterdam, un excelente escritor, crítico social, teólogo holandés. Pico de la Mirandola, famoso humanista italiano. También vamos a mencionar a Baltasar de Castiglioni, un excelente escritor italiano, a Leonardo Bruni, historiador y político italiano. Y por supuesto, en Inglaterra también vamos a tener a el Cisne de Avon, a William Shakespeare, a Francis Bacon y Christopher Marlowe, que van a ser los representantes del Renacimiento inglés. Pero claro, a nosotros nos falta el poeta que vamos a trabajar el día de hoy, que va a ser Francesco Petrarca. A este señor se le va a llamar como el padre del humanismo y es también considerado como el iniciador de una nueva época. Sí, de una nueva época. Petrarca fue contemporáneo de Dante Alighieri y lo conoció. Sin embargo, la obra de ambos autores es diferente, es distinta. Dante cerraba una época, cerraba la Edad Media. En cambio, Petrarca habría otra edad, que era la edad moderna, con el Renacimiento. Entonces, con Francesco de Petrarca se expresa por primera vez el conflicto entre conciencia humana y conciencia religiosa. Entonces, el sentimiento de pecado y el pensamiento de la miseria originaria de la condición humana y la aspiración a un mundo nuevo, incontaminado, van a presentarse ahora con Petrarca. Pues bien, Francisco Petrarca nació en Arezzo. Arezzo, por supuesto, Italia, ¿no? En 1304. Fue un excelente poeta humanista italiano. Durante su niñez y su primera adolescencia residió en distintas ciudades italianas y francesas. ¿Por qué? Ya que su padre era un político y sufrió persecuciones. Y, por supuesto, fue partidario
¿no? Del partido negro de los güelfos. Su padre fue un notario florentino, por lo que se vio obligado a cursar los estudios de leyes, aunque su verdadera vocación, como lo vamos a ver y como lo estamos demostrando, fue la literatura. ¿Ya? Por eso que él cursa estudios de leyes en Carpentras, Montpellier, Bolonia y Aviñón. Si bien nunca logró graduarse por su asidua preferencia a la literatura. Su prestigio como hombre de letras alcanzó su punto culminante en 1341. Es ahí que va a ser coronado como el poeta nacional en el Capitolio de Roma. Entre sus obras vamos a tener Cancionero, que es su obra máxima, fragmento del soneto a su musa Laura, que se titula África, de Vita Solitaria, Secretum, sumario de cartas o colecciones epistolares, Remedis Utiusque Fortunae, ese es el título en italiano, y De Viris Illustribus, que va también a ser un ensayo que él va a tener, ¿ya? Entonces, estas son las obras de Francesco Petrarca. Petrarca, conocido como el padre del humanismo, ¿ya? Fue el primero en señalar que para ser culto y adquirir verdadera humanidad era indispensable el estudio de las lenguas y letras de los clásicos. Por lo que ahí podemos ver su apego al renacimiento de los clásicos, griegos y romanos, por supuesto. Su aporte al humanismo se plasma en su intento de armonizar el legado greco-latino con las ideas del cristianismo. Y por supuesto, su mejor y más lograda obra es El Cancionero. Y es precisamente del Cancionero que vamos a trabajar en estos momentos. Veamos. Fue compuesta en el siglo XIV, ¿no? Y publicada por primera vez en Venecia en 1470. El título original de su obra está escrito en latín: Francisci Petrarcae Laureti Poet Rerum Vulgarium Fragmenta. Petrarca elaboró cuidadosamente su cancionero, corrigiendo y reescribiendo, añadiendo y desechando materiales durante años, de manera que la obra poética final se corresponde con un propósito perfectamente meditado y consciente del poeta. Entonces, vamos a trabajar ahora con el análisis en sí del poema El Cancionero. Ya sabemos que el autor es Francesco Petrarca o Francesco Petrarca. Género es el lírico. Y la especie es o son poemas amorosos. La escritura está compuesta de 317 sonetos, 29 canciones, 9 sextinas, 7 baladas, 4 madrigales, y está dividida en 2 partes. Las primeras rimas hablan sobre la vida de Laura y el amor del poeta hacia ella.
Y la segunda parte habla sobre la muerte de Laura. ¿Y quién fue Laura? Laura fue la mujer quien inspiró estos versos. Se cree que Laura era una mujer casada y por ello que no correspondió a Francesco. Por lo que el tema principal es el amor profundo y la admiración que siente por su adorada Laura. Cuyo nombre completo fue Laura de Noves. Petrarca va a dedicar todas sus composiciones poéticas a una sola persona, a la figura de esta musa inspiradora llamada Laura de Noves. Los temas secundarios son la amistad, la moral, la política y las anécdotas. El lenguaje es vulgar y latín. Y por supuesto, los personajes van a ser el autor, Francesco, y su amada Laura de Noves. Ya, vamos a seguir con el análisis de estas composiciones poéticas. Y vamos a presentarle uno de ellos. Vamos a ver lo hermoso y cómo es que el poeta tiene ese sentimiento de amor, de apego hacia esta dama. Bendito sea el año, el punto, el día, la estación, el lugar, el mes, la hora y el país, en el cual su encantadora mirada se encarnó al alma mía. Francesco Petrarca. Cancionero. Pero acá tenemos ya completo. Claro que aquí ya está adaptada para una mejor comprensión. Pero acá sí te voy a leer cómo es que Francesco Petrarca nos presenta su poesía. Bendito sea el año, el mes, el día, el tiempo, la estación, la hora, el instante, el rincón y el lugar en donde ante sus ojos fue prendida el alma mía. Bendita la dulcísima porfía que a amor me liga como firme amante, y el arco y la saeta lacerante cuya herida le abrió en mi pecho vía. Bendita sea la voz con que sustento y siembro el nombre suyo en cualquier parte, y me ansia mi suspiro y mi lamento. Y sea bendito todo cuanto arte en fama suya doy, y el pensamiento que es de ella, sin que en él otra haya parte. Un poema hermoso dedicada a Laura de Noves. Y tenemos un soneto a Laura, así lo titula ahora Petrarca este soneto, ¿no? Soneto a Laura. No tengo paz, ni puedo hacer la guerra. Temo y espero, y del ardor al hielo paso, y vuelo para el cielo, bajo a la tierra. Nada aprieto, y a todo el mundo abrazo. Prisión que no se cierra ni descierra, no me detiene ni suelta el duro lazo, entre libre y sumisa el alma errante, no es vivo ni muerto el cuerpo lacio. Veo sin ojos, grito en vano, sueño morir y ayuda imploro, y a mí me odio y a otros después amo. Me alimenta el dolor y llorando reí, la muerte y la vida al fin deploro, en este estado estoy, mujer, por ti. Entonces, como ustedes pueden ver acá, el tema principal
de sus dos composiciones poéticas es el amor, que lo procesa a esta muchacha que no le corresponde, es un amor no correspondido, sufrido, es Laura. Ella es su dona angelicata o su dama ángel, igual como Dante a Beatriz la consideraba como una dama angelical, como un ser divino, igual Petrarca tiene la influencia, ¿no?, del dulce estilo nuevo, que es donde se tiene una visión tan platónica del amor. Entonces, estas composiciones poéticas hermosísimas están pues en su cancionero. El tema es el amor imposible a Laura, mujer real, aunque idealizada, ¿no?, que despierta esos puros sentimientos y deseos del poeta. Entonces, si ustedes han podido ver la obra y escuchar, por supuesto, la obra es unitaria. Es a una sola persona que dedica su amor. Tiene como hilo argumental la vivencia amorosa en primera persona y está dedicado a una sola dama. Los poemas aparecen escritos cronológicamente y ese es el orden que siguen en la obra. Muy bien, chicos. De esa manera hemos apreciado la poesía y analizado también la obra de este gran escritor renacentista, Francesco de Petrarca o Francesco Petrarca. Yo les doy muchísimas gracias por su atención y estaremos nuevamente la próxima sesión de aprendizaje con ustedes tocando un tema nuevo. Gracias, chicos, y Dios me los bendiga. Muchísimas gracias. Les habló el profesor Francisco del Castillo, licenciado en Lengua y Literatura. Gracias y estaremos, Dios mediante, la próxima clase virtual. Pero no nos vamos, porque están las actividades. Efectivamente. ¿Qué vas a hacer ahora en tu cuadernito? Vas a definir qué es el Renacimiento y también qué es el humanismo. Vas a hacer las características más importantes del Renacimiento y, por supuesto, quiénes son los representantes del Renacimiento. Y vas a elaborar una biografía de Francisco de Petrarca o Francesco de Petrarca. ¿Ya? Vas a copiar 2 poemas y finalmente vas a dibujar algo referente al tema. Puede ser, ¿no?, a Petrarca declamándole su amor o su poesía a su amada Laura de Noves o también a Francisco Petrarca. Ya es cuestión tuya. ¿Ya? Ahora sí, nos despedimos. Un abrazo enorme y Dios me lo bendiga, chicos, a todos ustedes. Gracias y será hasta la próxima semana. Nos vemos. Chao, chao, chao.